Entonces, lo que te quiero decir es que te invito a que vivas todos los días como si te fueras a ir de vacaciones. Pero ¿cuál es uno de los momentos en los que puedes actuar más rápido? En los que puedes actuar más rápido. En una emergencia, sí. Exactamente, en una emergencia. Como cuando quieres ir al baño, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, de repente. Entonces, así quiero que vivas tu vida. Hay quien me dice, no, es que yo quiero vivir tranquilo. Yo te garantizo que si dice alguien, quiero vivir tranquilo, si tiene más de 60 años y tiene su vida resuelta, va. Pero si alguien te dice, es que yo quiero vivir tranquilo los fines de semana, te garantizo que esa persona no está donde quiere estar. Bueno, voy a presentar una persona que además de ser un gran amigo, tiene una trayectoria profesional que nos tardaríamos nada más de aquí a las 6 de la tarde en poderla platicar. Mi amigo Fede es una persona que, hasta donde yo sé, probablemente es la persona más altruista que yo conozco, que está más dedicada al servicio, tiene una historia increíble y nos conocimos en unas circunstancias que él les va a platicar muy especiales. Entonces, los que estamos aquí y desde allá ya saben que se hace así. Aplauso virtual. Y aquí a mi querido Fede. Venga, Fede. ¿Le paso el micro? ¿Cómo? A ver, si quieres, aquí. A ver, pero sí, claro. Bienvenido, mi querido. Gracias. Tú me dices, Joaquín, si se escucha bien. Ahí estoy. Ok, muy bien. Muy bien, pues si me están escuchando todos, es un gusto, Jimmy, te agradezco el que me invitaras a ser parte de este esfuerzo tuyo, como lo dijiste hace un rato, de convertir el dolor en amor. Me parece que si todos hiciéramos eso, el mundo sería diferente. Yo, debo decirlo, no soy ni speaker, ni coach, ni nada de estas grandes cualidades que tendrán quienes compartan con ustedes el día de hoy este espacio, su tiempo. Pero soy amigo de Jimmy. Le aprecio y le quiero muy bien y le reconozco su crecimiento y su esfuerzo que ha hecho. Efectivamente, Jimmy y yo pues, nos conocimos en circunstancias particulares porque nos conocimos en un reto extraordinario que desde una fundación que tengo el gusto de presidir desde hace muchos años impulsamos. Me voy a presentar brevemente. Yo pues he sido activista en el campo de la discapacidad desde hace más de 25 años. Soy un afortunado padre de familia que tuvo una nena extraordinaria, Stephanie, mi hija, que nació con una condición de discapacidad y que desde el primer día que nació empezó a convertirse en mi maestra y a enseñarme muchísimas cosas importantes para mi vida. Digo esto porque ya cuando nació, pues nos dijeron que no viviría más de 3 días, no viviría más de una semana, que no respiraría, que no vería, en fin, ya saben tantas cosas, pero hoy mi hija tiene 33 años, hoy mi hija es licenciada en desarrollo humano y es mi gran compañera de vida. Por supuesto también con mi esposa y con mi hijo Fede, que también son extraordinarios. Pero en este ir y venir a través de los años, bueno, pues con el tema de mi hija decidimos crear una fundación que se llama RENAPRED, la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad, y RENAPRED desarrolló un programa de inclusión porque la discapacidad pues tiene muchas caras. Pero si algo me ha enseñado la discapacidad es que no es la condición de una persona la que determina lo que puede o no hacer. No es el prejuzgar la condición de una persona lo que debe determinar la forma como nos vinculamos y nos desarrollamos con ella. No debe de ser. Porque nos perdemos de enormes experiencias, nos perdemos de enormes riquezas que la vida nos pone ahí pues todos los días. Y cuando Jimmy me invitó y me dijo, oye Fede, pues nos gustaría que compartieras un poco de las experiencias que has vivido, pues nada mejor que las enseñanzas que hemos adquirido a través de estos últimos años con unos retos que justamente hicimos con esa finalidad, con la finalidad de demostrar que no es la condición de una persona
la que determina lo que ésta puede o no hacer. Esa es una enseñanza básica, toral. No importa, todo mundo quisiéramos tener las mejores condiciones para lograr nuestros objetivos. No es así. El logro de los objetivos pasa por un esfuerzo cotidiano, todo mundo lo sabemos, pero les platicaré brevemente, no sé si estén listos ya los videos. Les voy a dar un marco de referencia con un video de nuestro primer reto. Estos retos tenían como finalidad mostrarle al mundo que no deberíamos de cerrar las puertas a personas con discapacidad en el campo educativo, laboral, social, cultural, de todo tipo. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer cosas que nunca antes se habían hecho, decidimos hacer cosas que fueran un ejemplo mundial en el tema, y así fue como desarrollamos una serie de retos. El primero de ellos fue un reto de la montaña, y por eso el nombre de mi charla, la enseñanza de la montaña. Yo no soy un gran montañista, pero soy un amante de la montaña. Siempre que puedo estoy en ella. He subido muchas montañas y siempre con el deseo de gozarlas y disfrutarlas. Pero esta era una montaña especial, era el Kilimanjaro. Era la montaña más alta de un continente, el continente africano. Y era una montaña donde más queríamos llevar por primera vez a un chico sin piernas. Y queríamos que el chico sin piernas hiciera el reto y llegara a la montaña más alta del África y llevar a una persona, que en este caso fue Jaime, con debilidad visual, una persona con discapacidad auditiva, y conformamos poco a poco un grupo que nos permitió lograr este reto. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas que nos dio ese reto? Porque luego tuvimos otros. Luego tuvimos retos, por ejemplo, como llevar a un chico cuadrapléjico a bucear en las aguas espectaculares de las Islas Revillagigedo, por ejemplo, y lograr la imagen del primer persona con cuadraplegia buceando en forma autónoma a 40 metros bajo el agua. O luego las rodadas sin límites. En fin, ya les iré platicando. Pero las enseñanzas que la montaña me dejó eran estas. Que queremos subir. Eso es importantísimo. Tenemos que tener claro qué cumbre queremos subir y por qué. El por qué es aún más importante. Darle ese sentido a la cumbre. Nosotros la queríamos subir por razones obvias, porque queríamos demostrar que Benjamín sin piernas, Jaime con discapacidad visual, Pablo con discapacidad auditiva, eran capaces de lograr ese reto. Pero también queríamos demostrar que juntos lo podríamos lograr, que juntos no habría imposibles. Y de ahí desarrollamos este sentido a esta cumbre elegida, y con ese sentido. Y eso nos llevó a entender un elemento que es clave en la vida, tener claridad hacia dónde vamos. Eso es un elemento fundamental, alinearnos con el objetivo, porque podemos saber hacia dónde vamos, pero si no alineamos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, nuestra disciplina hacia ese objetivo, seguramente no lo lograremos. Pero aún más importante, el por qué. El por qué era lo que le daba esa fuerza, le daba esa pasión que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Y esa decisión y esa claridad acompañada con firmeza nos permitió lograr exitosamente ese gran primer reto. Debo decirles que cuando cumplíamos los retos, teníamos una alianza muy importante con medios de comunicación masiva y hacíamos una gran campaña de conciencia que se llama, donde le decíamos a la gente, o le decimos a la gente, si Benjamín sin piernas es capaz de subir la montaña más alta de África, Benjamín es capaz de hacer cualquier cosa. Dale la oportunidad, no le cierres la puerta, no lo prejuzgues, no lo excluyas. Y ese es el segundo gran valor de todos estos retos, la inclusión. Todos somos parte de todo. Y todos, si tenemos las condiciones y la disciplina, el apoyo adecuados, podemos lograr cualquier cosa que nos determinemos. El segundo paso, antes de siquiera partir, que nos encontramos, era que teníamos que conformar un equipo que nos acompañara en el ascenso. Y teníamos que estar abiertos
también para todos aquellos que en el trayecto propio de la expedición se sumaran con nosotros, pero también algo muy importante, para todos aquellos que se bajaran. En la vida tenemos que caminar acompañados. Todos sabemos, evidentemente, que nuestro mejor compañero somos nosotros mismos. No hay duda de ello. Tenemos que ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero, pero todos necesitamos de todos. Y la conformación de ese equipo para lograr ese gran objetivo que nos hemos trazado es un elemento fundamental. Siempre cuando se presentan los retos ya más importantes, cuando hay dificultades, algunos deciden bajarse, los oportunistas, los que no estaban preparados, pero los que verdaderamente comparten ese porqué, esa misión, seguirán con uno hasta el final, llegue o no llegue uno a la meta. Aquí quiero destacar que tenemos que ser solidarios, empáticos, humildes. En un equipo todos jugamos diferentes roles, todos. No todos son líderes, no todos son retaguardias, no todos son parte de la tripulación. Todos jugamos un rol y el rol puede ir cambiando en la medida que ésta avanza. Y eso es muy importante entenderlo, porque si somos solidarios y empáticos, el equipo se fortalecerá con nuestra participación. Lo importante no es el individuo, lo importante es el objetivo que entre todos persigamos. Después, ya que conformamos el equipo, tuvimos que prepararnos en forma muy importante, física, mental y emocionalmente. Tuvimos que entrenar durante un año para lograr este reto. Les platico que para poder salir, pues subimos las montañas más altas de México. Tuvimos que tener un programa de entrenamiento físico, pero aún mucho más importante, un programa de entrenamiento mental. Tuvimos que desarrollar una serie de pensamientos positivos, fuertes, que nos ayudaran en los momentos difíciles durante la montaña. La montaña no iba a ser pan comido. Teníamos, por ejemplo, cuando estábamos en el campamento 5 previo a la cumbre, temperaturas cercanas a los 15 grados bajo cero. Teníamos una sensación térmica de menos 25 grados. Se dice sencillo, pero para alguien que no tiene piernas, para alguien que no, son retos gigantescos, apenas si los podemos imaginar. Y entonces es aquí cuando en esta preparación durante un año, la disciplina, la constancia y el forjar el carácter fueron determinantes posteriormente para que pudiéramos lograr el objetivo de alcanzar la cumbre. Después, un elemento que es clave también en cualquier cumbre que nos fijemos o en cualquier reto que querramos enfrentar en la vida. El equipo y el equipamiento que nos dará el soporte para lograrlo. Contar, evidentemente, con el recurso humano. En todos nuestros retos, invariablemente buscábamos y elegíamos al mejor. En este reto del Kilimanjaro, escogimos a Héctor Ponce de León, quien es uno de los mexicanos más destacados en el campo del alpinismo y en el campo de la montaña. Es un agente de nivel internacional, ha subido varias veces el Everest y varias veces las montañas más grandes del planeta. Es verdaderamente técnicamente una gente extraordinariamente bien preparada, y dado que aquí una falla podía ser muy peligrosa, en un reto de esta naturaleza, un error no costaba simplemente no llegar a la cima. Un error podía costar la vida de alguno de los miembros del equipo. Por ello teníamos que elegir al mejor y teníamos que seguirlo con toda seriedad y en forma disciplinada. Y luego teníamos que saber escucharlo. Teníamos también nuevamente que ser humildes. Héctor era el que definía y tomaba las decisiones en los momentos complicados que tuvimos varios a lo largo de la montaña. Esto es un elemento importantísimo en este trayecto para lograr nuestro reto. Ya con esto conformado, ya sabiendo, definido nuestro reto, sabíamos el por qué lo queríamos hacer, ya habíamos conformado el equipo, ya nos habíamos entrenado física, mental y emocionalmente para el mismo, y habíamos elegido a nuestro guía técnico, decidimos partir. Y es ahí cuando llegamos a Arusha, este lugar en África, previo, la etapa previa para iniciar en la montaña.
Y ahí, ¿qué tuvimos que hacer cuando ya nos encontramos en la montaña? Tuvimos que seguir la ruta previamente establecida. Ya se decía en el Eye Catcher, hay muchas rutas para lograr la meta. Hay muchas formas de llegar a la meta, pero nosotros ya teníamos la nuestra definida. Ya habíamos preparado ese camino, ya lo habíamos estudiado, ya lo conocíamos. Eso nos daba posibilidades de éxito. Tomen en consideración que íbamos con una silla de ruedas adentro de la montaña, teníamos que escalar, lo cual era una condición, además, paradójicamente, por ejemplo, para Benjamín, repito, que no tiene piernas, entonces su centro de gravedad era mejor que el nuestro, porque estaba más abajo, estaba a nivel de suelo, y a él se le facilitaba muchísimo más escalar o subir la roca que a los que teníamos piernas, ¿verdad? Es un dato interesante. Dependiendo de las circunstancias, es cuando nuestras eventos. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya teníamos esa ruta y en ese camino tuvimos que aceptar varias cosas. Tuvimos que aceptar, ya estando ahí, los liderazgos, el liderazgo de nuestro guía, pero también el liderazgo de quienes nos acompañaban. Éramos 9 expedicionarios, pero llevábamos más de 30 porteadores. En la montaña no hay nada, en la montaña pues no hay baños, no hay cocina, no hay agua caliente, no hay nada. Y vamos a estar allá arriba en condiciones extremas más de 5 días. No nos bañamos. Claro, llevábamos un grupo de expertos, porteadores se les llama, que son gente de África, africanos muy entrenados, muy fuertes, que llevaban todo el equipamiento. Teníamos que caminar horas todos los días con muchos kilos de peso en la espalda y teníamos además pues que hacerlo cuidando ese proceso para no quemar nuestro cuerpo antes de tiempo. Y entonces es ahí donde saber guiar y dejar guiarse es muy importante. Ya luego nos encontramos con una situación muy particular que creo que aplica perfectamente en la vida y aplica para nuestros retos. ¿Estás de acordar, Jaime, del pole-pole? ¿Verdad? Mira, pues en este caminar por la montaña, pues había expediciones de Alemania, de Suiza, de China. Todo el mundo quería conquistar de alguna manera esa montaña que es emblemática. Éramos la única expedición que llevaba entre sus miembros a personas con discapacidad. Y eso, pues ante los ojos de los demás, pensaban o pensarían que teníamos más probabilidades de no lograr nuestro objetivo. Y no fue así, por el contrario. El tener esa claridad en lo que este reto implicaba nos obligó a prepararnos, ¿verdad, Jimmy? A prepararnos muy a fondo, a tener muy claro toda la estrategia a seguir. Y aunque ellos no lo sabían, teníamos más posibilidades de lograrlo. Vimos muchas personas. Y hay muchos casos. Por ejemplo, recuerdo de una muchacha china que iba pues, súper equipada, con todos los elementos de apoyo y de soporte, y sin embargo en el campamento 5, que es el previo a lograr la cumbre, se tuvo que regresar porque le dio mal de montaña. No aguantaba el dolor de cabeza. Ustedes saben que en la medida que va uno subiendo, el oxígeno va escaseando. Y entonces el pole-pole, que significa paso a paso, el cruzar estas diferentes etapas, estos 5 días a paso lento pero constante para llegar a la cumbre, se convertía en esencial, porque nuestro cuerpo le dábamos el tiempo para generar más glóbulos, ya no recuerdo si eran glóbulos rojos o glóbulos blancos que captaban más oxígeno y que le permitían al corazón funcionar mejor. Entonces, no siempre hay que correr, no siempre hay que desbocarse, porque corre uno el riesgo de quemar el cuerpo, como le pasó, por ejemplo, a esta muchacha, o también a una expedición alemana. Veíamos cómo nos rebasaban, ¿no? Nosotros íbamos a nuestro ritmo, a nuestro paso, muy contentos, y algunas expediciones nos rebasaban porque querían llegar antes que nosotros. Pero muchos de ellos quemaron su cuerpo, quemaron su energía,
Y ya no pasaron del campamento 3 o del campamento 4 y tuvieron que regresarse. La paciencia, sin duda, es un elemento clave para lograr los objetivos que nos hemos planteado. La determinación, eso es un elemento central. No más de uno de nosotros a lo largo de este reto planteaban la posibilidad de regresarse. No había vuelta atrás, íbamos en equipo. Y en la medida que más fuéramos subiendo, en la medida que más alto llegáramos, las condiciones climáticas eran más complicadas. Entonces, salía el equipo y llegaba el equipo, o el equipo no subía. Y entonces, o si subía o no subía alguien, lo determinaba el guía con todas las condiciones de seguridad previamente preestablecidas. Y entonces, ahí la determinación jugó un rol clave. El que estaba agotado, lo dejábamos que descansara y luego agarrábamos fuerzas, lo animábamos, lo motivábamos y seguíamos. Y luego, también un elemento que es clave en los equipos que formamos a lo largo de la vida es respetar los diferentes roles. Todo mundo juega un rol y ninguno es más importante que el otro. Todos son extraordinariamente importantes. Es quizás más importante el rol de, por ejemplo, el que lleva el agua para tomar, que aquel que se preparó y lleva un equipo que vale $100,000 para lograr la cumbre. Hay que respetar y hay que darle a cada espacio su rol. Luego, un elemento que nos dio, me parece que es central, que fuimos tomando a lo largo de esta ruta, que nos fue formando, fue la madurez. Fuimos adquiriendo rápidamente madurez. Fuimos incorporándonos con los retos de la montaña. Fuimos aprendiendo a ser más respetuosos. Y así seguimos caminando. Ahí, en este proceso, en este caminar, que fueron 5 días, en estos campamentos, aprendí algo que les quiero compartir, que me parece que fue fundamental. Tú me vas a decir, Jimmy, pisar firme sobre la tierra, pero sin dejar de ver nunca la cumbre. El cansancio, que es algo natural, después de horas de caminar, a pesar de que venga uno muy bien entrenado, pero con mucho equipo en la espalda, pues el cansancio se presenta. Y entonces te tienes que concentrar en el paso a paso, te tienes que concentrar en el aquí y en el ahora, te tienes que olvidar de lo que te rodea y te tienes que concentrar en que tú des ese paso, en que tú no pares, en que vayas despacio pero constante. Sin duda la cumbre de estas montañas tan altas se alcanzan solo así, constantes, firmes, pisando la tierra, pero siempre con la mirada en la cumbre. Y esa es otra enorme enseñanza que nos dejó esta montaña. Aquí yo destacaría la fuerza de la visualización, porque mientras veíamos nuestros pasos, nos visualizábamos en la cumbre. El Kilimanjaro tiene una cumbre, tiene 3 cumbres y la cumbre más alta pues está rondando los 6,000 metros de altura. Y entonces llegar a ella pasaba por una serie de rutas y por una serie de obstáculos muy complejos. Y entonces es ahí cuando aprendí algo que verdaderamente me pareció importante. Porque tenemos que también tener capacidad de improvisar, ¿saben? Les platico que en la medida en que más subíamos, las condiciones del clima podían cambiar diametralmente de un momento a otro. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando íbamos ya en la última fase, que veníamos ya muy cansados, tomen en consideración que veníamos de 5 días atrás de estar trabajando el ascenso de la montaña. Y bueno, pues no venía, yo traía aquí mi agua, por ejemplo, y entonces me dio sed. Me acuerdo que quise tomarme el agua y ya estaba congelada, no había agua para tomar. Entonces, porque los cambios climatológicos la habían congelado. Estábamos en ese momento, les decía, 15 grados bajo cero y no había agua. Entonces teníamos que improvisar, teníamos que también, a pesar de que teníamos nuestra ruta perfectamente clara, la teníamos estudiada, estábamos entrenados, teníamos el equipamiento, venía el equipo, aún a pesar de ello, teníamos que saber improvisar.
porque las condiciones cambian en cualquier momento, como cambia la vida. La vida cambia en un instante. Aquí tenemos el ejemplo más claro. Jimmy hace 2 días lloraba por la situación que le afectaba tanto, y hoy Jimmy está feliz y pleno y lleno de vida porque le dio la vuelta. Eso es improvisar, eso es enfrentar la adversidad positivamente, acorde con tus valores, acorde con tus creencias, acorde con tu naturaleza, y sacar lo mejor de ello y darle la vuelta para seguir adelante y llegar a esa frase que comentaste hace un momento, mi Jimmy, que de Leonor de Aquitania, que cambió el solo sé subir por el solo sé seguir. En ningún otro lugar lo viví con tanta intensidad como en estos grandes retos. Solo sé seguir, hay que seguir. Llega un momento en que simplemente tenemos que seguir. Y entonces, pero hay otro elemento adicional. Ya improvisamos, ya resolvimos los retos. Sin embargo, como en la vida, hay momentos en los que tenemos que saber decir hasta aquí. A veces, no siempre, estamos preparados para alcanzar esa cumbre. No siempre esa cumbre es para nosotros. Muchas veces, y sucede en la montaña todos los días, acaba de pasar un amigo mío, acaba de regresar de una expedición en el Manaslu, donde las condiciones climáticas fueron tan adversas que murieron 11 alpinistas, y aquellos que supieron decir hasta aquí y me regreso fueron los que sobrevivieron. No quiere decir que hayan abandonado su meta, no quiere decir eso. Van a regresar mejor preparados, tienen un activo que es fundamental y que alguien como yo de 62 años lo valoro muchísimo: la experiencia. La experiencia es un activo fantástico y la experiencia se convierte en una herramienta poderosa para cuando lo volvamos a intentar, cuando decidamos volver a hacerlo, cuando querramos volver a hacerlo. Eso nos pasó también en el Kilimanjaro. Estábamos ya después de nuestro 5.º día de ascenso. Les platico, habíamos salido a la 1 de la mañana del campamento de cumbre, el campamento de altura, porque pensábamos hacer cumbre a las 9 de la mañana del día siguiente. Y entonces, pues salió primero un primer grupo donde iban las personas con condiciones más adversas, y luego salió un grupo de apoyo. Y uno de ellos, uno de nuestros compañeros que anhelaba tanto como nosotros esa cumbre, que se había preparado tanto como nosotros para esa cumbre, pero que ponía en ese momento el riesgo de la expedición de todos si seguía adelante, nuestro guía técnico, nuestro líder técnico, tomó la decisión de que él hasta ahí llegaba, porque ponía en riesgo la integridad y la vida del resto del equipo. ¿Acuerdas ese momento, Jimmy? Con Benjamín. Sí, no, que Richard dijo hasta aquí, ¿no? Así es. Y entonces, pues bueno, muchos lo tomamos muy a mal, debo confesar, dijeron, pero ¿cómo es posible? Pues ya hicimos todo, nos faltan unos metros. Y él dijo, hasta aquí, porque si no, el resto del grupo corre riesgo. El clima estaba cambiando, la ventana de oportunidad de llegar a la cumbre se iba a perder, y él tuvo que tomar esa decisión en ese momento, pues gravísima, delicada. Y entonces, bueno, pues ni modo, la disciplina. Yo, que era el líder de la expedición, el primero de todos, porque aunque yo no era líder de la montaña, bueno, pues yo era el que presidía la fundación y era el que había organizado todas las condiciones para poder lograrlo. Y entonces era mi más grande anhelo llevar a Benjamín a la cumbre. Pero bueno, no fue posible, el guía técnico así lo decidió y con todo el dolor tuvimos que seguir, y él con un grupo de apoyo tuvo que bajar al campamento de partida porque ponía en riesgo al resto del grupo. Y con esa carga emocional, y debo confesarles que ahí nos ayudó muchísimo esta preparación que traíamos, lo superamos y dijimos, pues por Benjamín lo vamos a hacer. Y así fue como lo logramos. Pero aquí la gran experiencia, y quizás una de las más difíciles que enfrentemos en nuestra vida, es esa. Es el decir hasta aquí. Es saber soltar. Es saber abandonar antes de que sea demasiado tarde. Ahí ahí debo confesarles, lo más fuerte es controlarse uno mismo.
es controlar tu propio ego, es controlar el qué dirán. Nos van a tildar de que no logramos tal o cual objetivo. ¿Qué van a decir la familia de él? ¿Qué van a decir los demás? Pero ahí también es cuando surge el conocimiento de uno mismo. Ahí es cuando el haberse previamente preparado física, mental y emocionalmente hace esa diferencia. Porque ya a partir de ese momento no paramos hasta alcanzar la cumbre. Y debo decirles que en la montaña, como en la vida, creo yo, empiezas con el cuerpo, empiezas con toda la energía propia que te da tu cuerpo y las condiciones que has creado de ti mismo. Pero este se agota, se cansa, y entonces sigues con la mente. La mente juega un rol fundamental. Y después, cuando ya ni la mente ni el cuerpo te dan, continúas con el espíritu. Y así logramos la cumbre. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ok. Tú me dices. Ok, tú me dices, Jimmy. Y así llegamos a la cumbre. Y en la cumbre tengo mi tercera reflexión. Antes de salir al reto, durante el reto y después de haberlo alcanzado. Ya cuando llegas a la cumbre, cuando alcanzas tu objetivo, cuando lograste aquello que tanto anhelabas, por lo cual te preparaste, invertiste, te esforzaste, creciste, pues hay que agradecerlo, disfrutarlo, vivirlo y soltarlo. Mi mayor recomendación es esa, hay que soltarlo. No te puedes quedar en la cumbre que hayas alcanzado. Ahí la lograste y sin duda será un aliciente muy interesante. Podrás alcanzar otras grandes cumbres aún más altas o mejores, pero no te puedes quedar en ella. Hay que seguir, hay que soltarla. Ya la disfrutaste, por supuesto la agradeciste, la viviste y ya hay que soltarla. Y eso es cuando te lleva a tener madurez, o cuando tu visión en aquellos retos este era nuestro primer reto de muchos. Entonces nuestra visión era seguir adelante, nuestra visión era, después de lograr esta montaña, seguir con otros como lo hicimos. Ahorita les voy a pasar al final dos videitos más muy cortos que les mostrarán estos retos extraordinarios que se lograron vencer por todas estas fases que pasamos para los mismos. Y también ahí vivimos la madurez, ¿verdad, mi Jimmy? Ahí vivimos la madurez. Cuando estábamos allá arriba llorábamos, reíamos, nos abrazábamos, bueno, bailábamos, pero al cabo de unos pocos minutos empezábamos a enfriarnos en forma muy peligrosa y teníamos que seguir, teníamos que bajar, teníamos que dejar la cumbre para seguirle, porque si no, la cumbre se iba a convertir o podía convertirse en nuestro gran problema. Ese gran triunfo podría convertirse en nuestra gran derrota. Adelante, mi Jimmy. Me acordé. ¿Te acuerdas que escribimos con piedra? Claro. ¿Lo incluye para que lo vieran los aviones? Ah, por supuesto, por supuesto. Eso fue increíble. En una de las fases de la montaña, bueno, pues la montaña del Kilimanjaro es una montaña, no es una montaña de nieves eternas, tiene unos glaciares que desafortunadamente por el calentamiento global se están perdiendo, pero es una montaña pues llena de rocas y de piedras y de arena, y en una de las fases pusimos en forma gigante todo el grupo, México incluye, para que fuera visto por todo el universo, ¿verdad, mi Jimmy? Yo lo hice, pero no, se ve bien feo, y entre todos lo volvimos a hacer. Sí, no, fueron experiencias increíbles. No sé si tú quieras contar alguna otra, mi Jimmy. Pues, esto está perfecto. Sí, yo creo que sería buenísimo, mira, para que estemos juntos. Pues eso de las piedras fue increíble porque eso ahora sí que es tema de otro evento, pero mi proceso para poder llegar a la montaña fue muy complicado porque se me rompió mi pasaporte y eso implicó muchas consecuencias. Entonces, cuando yo llegué a la montaña, ellos ya habían llegado 2 o 3 días antes. Bueno, solo les platico que ellos se fueron y me tardé 3 días en poder confirmar que yo iba a llegar. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Y de esa parte, yo creo que la experiencia que yo contaría fue la persona que estaba en la agencia de viajes me dijo, si no te vas
si hoy a la 1:30 de la tarde no tienes tu pasaporte, porque me tardé, hubo todos los inconvenientes, no te puedes ir. Y mi pasaporte lo tuve a la 1:30 de la tarde, punto. Entonces, nunca se me va a olvidar que les mandé un mensaje a ellos y para decirles, ahí voy. Y hace mucho que no lo platico y siempre que lo platico se me parte el corazón porque yo me acuerdo que a las 3 de la tarde justo me habló Fede de África y me dijo, Jimmy, el grupo y yo acabamos de tomar una decisión y es que nos vamos a quedar un día más en el hotel porque no podemos salir sin ti. O sea, yo creo que esa es la experiencia, mi Fede. Esa es la experiencia porque para mí fue complicadísimo poder llegar, pero cuando Fede me habló y me dijo, el grupo decidió que vamos a pagar entre todos una noche más de hotel para que llegues y lleguemos juntos, yo creo que esa sería la experiencia. No, qué interesante. Fue extraordinario, ¿verdad? Increíble, Les platico que Jaime ya nos alcanzó al día siguiente, antes de salir a la montaña, en el campamento base. En el campamento. Y bueno, le compusimos una canción. ¿Te acuerdas de esa canción? Pues Esteban, ¿verdad? Era compañero nuestro en este reto, un gran amigo, un gran ser humano, una gente ahora pues muy destacada, siempre muy destacada, Esteban Moctezuma, ahora nuestro actual embajador en Washington. Y Esteban le compuso una canción a Jaime. Bueno, lo que pasa es que como me pasaron cualquier cantidad de adversidades para poder llegar, es que se rompió mi pasaporte. Luego tuve que dejar mi maleta, ¿no? En verdad tengo una conferencia yo de casi 2 horas platicando toda la experiencia, pero las cosas, se rompió mi pasaporte, perdí todos los vuelos y yo iba patrocinado, un patrocinio que me consiguió Fede, con un buen amigo, con Gerardo. Y pues, ¿qué le dices a una persona que acaba de poner $7,000 para que tú te vayas y dices, se rompió mi pasaporte, no me voy a poder ir? Pues no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, pues a resolverlo, fueron presentándose cualquier cantidad de adversidades. Me río porque digo, y yo preocupado por no poder ir a una pinche, no puede ser. Correcto, Jimmy, sí, correcto. Ahí es donde vemos que hay niveles. No, hay niveles. Perdón por la mala palabra, pero es que, de verdad, acordarme de esto, fueron 3 días. Yo no dormí 3 días, más 2 de vuelo. Yo llegué sin dormir Pero entonces cuando llegué, pues sí, yo la verdad le di un beso a la tierra, me puse a llorar y llego y estos condenados me empezaron a cantar, qué triste fue decirnos adiós. Sí, fue muchísimas experiencias, pero bueno, eso les da una idea de cómo en el camino podemos ir sumando, podemos ir enriqueciéndonos, podemos ir complementándonos. Pero déjenme decirles para terminar con esta idea, quédate aquí conmigo, mi Jimmy, que cuando decides dejar la cumbre, el descenso es tan importante como el ascenso. Les platico. Del día que salimos, el día previo a la 1 de la mañana, a llegar al campamento base de descenso del día siguiente, de donde irían por nosotros para irnos ya a Arusha, estuvimos 17 horas aproximadamente caminando. Hubo quienes, como fue mi caso, pues llegamos con los pies totalmente llagados. Los pies eran prácticamente una llaga, porque claro, nuestro cuerpo estaba entrenado, pero no para esas condiciones extremas, y sin embargo, ¿no? Y también hubo quien decidió, y fueron las condiciones, tuvimos que bajarlos de otras maneras, porque estaban conscientes de que seguían otros retos. De ahí que el descenso sea tan importante. Mucha gente en el descenso, cuando camina hacia abajo, se deja ir, no mantiene esa madurez, esa templanza, ese sentido común, y pierden todo lo ganado. Y lo ganado hay que atesorarlo, pero no hay que perderlo. Hay que seguir para adelante, tiene que sumarse a nuestro costal de experiencias positivas que nos hacen más fuertes y mejores. De hecho, me acuerdo que les debo por ahí una playera, no me acordaba por qué. Y decíamos, vamos a hacer unas playeras que decían, yo subí el Kilimanjaro, y dije, no, yo les debo una playera que dijera, yo bajé el Kilimanjaro. Es correcto, sí, es correcto. Sí, porque era tan complicado, o más quizás, ¿verdad, mi Jimmy? Porque era sin parar. Bueno, parábamos a almorzar cosas ligeras, pero ya no teníamos etapas intermedias que nos permitieran retomar fuerza.
Llovió. Así es. Tuvo que ser más rápido que subir. Mucho más. Bajamos en 17 horas lo que subimos en 5 días. Entonces, sin duda fue efectivamente mucho más complicado. Porque además bajar implicaba que ya habíamos subido, o sea, eso fue el cansancio de subir. Así es. De bajar. Y de bajar, ¿no? Las rodillas, sí, el cuerpo. No puedes dar un paso en falso. Además, ¿no? Porque allá vas muy cansado, entonces tienes que mantener esa templanza, tienes que mantener esa tranquilidad, pero tienes que mantener algo que es importante. Ya para mí, a ver tú, Jimmy, el siguiente objetivo, el siguiente reto. Ya cuando habíamos soltado esta cumbre, ya en el descenso estábamos platicando de lo que seguía. Ya estábamos hablando de qué seguía, ya muchos de los compañeros, oye, Fede, ¿y qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿No? Y así fue como, sin perder esa visión, después del Kilimanjaro, dijimos, ya subimos a la montaña más alta de un continente, bueno, ahora vamos a bajar a uno de los más complicados y salvajes del planeta, que eran las Islas Revillagigedo, y se antojaba también francamente imposible porque nadie lo había hecho con anterioridad. Era un reto con el que por primera vez una expedición mexicana o extranjera de personas con o sin discapacidad asumía el reto de explorar los mares de las Islas Revillagigedo y también con éxito. Pero ya estábamos pensando en ello cuando estábamos en la bajada. Y con esto concluyo la parte de la montaña. Cuando llegamos, ¿qué siguió? Aparte de la alegría y el gusto de haberlo logrado, las reflexiones, los aprendizajes que hubiéramos tenido, tener esa claridad sobre los errores que habíamos cometido para no volverlos a cometer, ¿no? Esto que es algo básico en la vida, ¿no, mi Jaime? Sí. Porque cometemos con tanta frecuencia los mismos errores porque no reflexionamos sobre aquello que nos equivocamos, sobre aquello que hicimos mal y que nos hace más fuertes ahora porque ya tenemos ese conocimiento para no repetirlo. Exacto, justo lo que hablando de eso, cuando arranqué el evento decía cuál fue la razón del evento, ¿no? Y que yo creo que cuando cometemos un error, dice por ahí Dale Carnegie, no hay que reconocerlo rápida y enfáticamente. Es correcto, y aprovecharse de él para seguir adelante. Gracias a errores que cometí estamos aquí, o sea, realmente es increíble. No, y no solo eso, por ejemplo, también Dale Carnegie tenía una frase que decía los compartimientos estancos. Cuando tienes un problema muy grande o cuando tienes un reto muy grande, ponte en el extremo, llévate a las circunstancias más malas que puedas tener con las más buenas que puedas lograr. Y entonces, haz lo necesario para que las más malas nunca lleguen. Y empiezas a cerrar esos compartimientos estancos, como un barco que sí se llaman que los barcos para mantenerse a flotación tienen compartimentos estancos. Entonces, cuando un barco encalla, se cierra ese compartimiento, hasta ahí se mete el agua y el resto del barco se mantiene a flote. Bueno, pues ese tipo de técnicas tenemos que aplicarlos en la vida, ¿no? Y aquí lo aplicamos mucho. Nuestro encallamiento podría haberse dado con la decisión de que Benjamín no continuara. Sin embargo, se selló ese estanco, se cuidó, se protegió y el resto del equipo se improvisó también. Y salimos adelante con las condiciones adversas que se habían presentado en este momento. ¿Te acuerdas? Perfecto. Y eso, ya después de esa reflexión dijimos, vamos a hacer el siguiente reto. Ya no les voy a platicar sobre los siguientes retos porque sería muy largo, pero les voy a comentar, les voy a pasar un par de videitos para que vean qué experiencias tan extraordinarias. No se escucha. Está en silencio.
Al final puedo abrir el micrófono para comentarios o preguntas. Sí, Jimmy. Sí, claro. Pero el video, a ver todo lo que aquí sí estás transmitiendo, ¿eh? Sí, pero no, el video parece que no estuviera ahí. Sí, cuando yo te lo mandé, sí se escucha. A ver, nomás como por dejar, un poco el video. A ver, pon el que sigue de la rodada. La hora de la verdad había Ese llegado. es. Un año de esfuerzos. Es el en que la Revillagigedo. capacitación y el estudio estaban a punto de ponerse a prueba. Estos verdaderos héroes, aunque sonrientes, llevan una gran carga emocional. Familiares y amigos con muestras de apoyo nos despiden y esto hace que aumente la emoción. Aquí es donde empieza la solidaridad y la inclusión. Todos como un solo brazo para poder lograr este gran reto. Esto no lo hubiéramos logrado sin el gran apoyo de la Secretaría de Marina, quien nos llevaría a buen puerto y a cumplir nuestros objetivos. Después de hacer una parada técnica para llenar combustible en una instalación de la Marina en Manzanillo, finalmente podemos observar nuestro paradisíaco destino. Imposible no dejar de sentir burbujas en el estómago. Aterrizando nos convertimos en todos para uno y uno para todos. La operación no es sencilla y pondrá a prueba muchos retos. En la calidad de supervisión del estado de los equipos depende nuestra seguridad y el éxito de la operación. Los directores de la operación dan sus últimas instrucciones antes de poder autorizar la salida. La emoción aumenta. La salida en tiempo y forma, equipos listos, tanques llenos, en caminos todos hacia la plataforma, la última fase antes del buceo. Ya en plataforma, el ambiente del buceo se percibe claramente. Se comienza con el armado del equipo en forma individual. Algunos de nuestros compañeros logran hacerlo por sí solos, pero nuestro gran reto es Fede, nuestro compañero en condición de cuadriplegia. Un poco de silencio y concentración aparecen un poco antes de la inmersión, cada uno con sus pensamientos. Los últimos consejos sobre flotabilidad son el preámbulo. La salida lista, la embarcación lista. Estamos ya en camino. Bueno, aquí hago un tantito, bueno, en este reto, este reto lo empezamos a trabajar desde que bajamos del anterior. Esa es una invitación que yo hago. Nunca nos quedemos en nuestra línea de confort. Cuando logramos algo, busquemos algo mejor, algo que nos haga sentirnos vivos, que nos haga llenarnos de adrenalina para seguir siempre adelante. En este reto, como pudieron ver, igual que en el otro, se dieron todas estas condiciones que comentamos, la planeación, se dio la integración del equipo, el seleccionar al guía técnico especializado. Quien llevó esa expedición fue Jack Barron, quien acaba de fallecer, una leyenda del buceo mexicano, que fue donde nos organizamos. No nos daba las facilidades para entrenar ahí, porque nunca habían hecho una situación de entrenar a buzos con discapacidad. Y sin embargo, lo logramos. Fue una expedición fantástica, tuvo una enorme repercusión, no nada más en nuestra vida, sino en la sociedad en su conjunto. Y una vez más le demostramos dos cosas que queríamos a toda la sociedad: que juntos no hay imposibles y que no es la condición de una persona la que determina lo que puede o no hacer. Ahí nuestros dos valores esenciales: solidaridad e inclusión. Aquí sé que está escuchándome mi hija, te mando un beso, güera. Ella estuvo presente en esta expedición que fue extraordinaria y bueno, está llena también de anécdotas sensacionales. Voy a relatar una que viví con ella, porque ella... Yo también, pa. Hola, mi amor.
para poder, para poder lograr esta inmersión y lograr esta expedición, teníamos que certificarnos como buzos primero, si no, pues no podíamos partir hacia las Islas Revillagigedo. Y en un entrenamiento en Acapulco, bajó su guía técnico con un par de elementos de apoyo, porque cada persona con discapacidad que iba a la expedición llevaba un guía, llevaba un retaguardia, llevaba 2 buzos de apoyo y llevaba un camarógrafo por persona con discapacidad que nos acompañaba, y llevábamos a personas con discapacidades muy severas, como el caso de mi tocayo Fede, que a duras penas y movía la cabeza y mueve los brazos. Hoy Fede es un ejemplo mundial, es campeón europeo de danza y es un ingeniero súper exitoso desarrollando aplicaciones súper interesantes para la inclusión, etcétera. Y muchos de los que han asistido a esos retos es el caso, gente muy destacada. Pero bueno, bajaron, y entonces como el nivel de flotabilidad que tenía en ese momento mi hija por el peso de los tanques, hicieron que el tanque la jalara y entonces perdiera su línea de flotabilidad y en su desesperación se arrancara el respirador hacia el tanque. Y entonces el regulador de oxígeno se lo arrancara. Imagínense, estaba la gente con ella aproximadamente a 10 o 15 metros bajo el agua en un entrenamiento y pues actuaron inmediatamente, le pusieron nuevamente el regulador de oxígeno, la sacaron a flote, pero lo más interesante es que esta experiencia tan difícil, ella ya no quería regresar, ya se sentía angustiada, se sentía que esto no era para ella, pero le dijeron no, porque si no regresas al agua ahorita ya nunca más vas a regresar. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos ante eso? ¿Cuántas veces nos topamos con pared o nos topamos con el cristal que se rompe y decimos ya no más? Y entonces en lugar de seguirle, en lugar de prepararnos para lograr aquello que queríamos, abortamos. Ese tipo de salidas tenemos que evitarlas. Ahí es donde el carácter, ahí es donde la templanza, donde el entrenamiento, donde la disciplina juegan el rol en nuestra vida. Ahí. Y entonces Stephanie tomó la decisión, le costó trabajo, me acuerdo con toda claridad, le costó muchísimo, dijo, me vuelvo a lanzar. Y ahí continuó y logró su reto. Y les voy a platicar una anécdota, voy a ver egoísta, pero me tocó cumplir años durante esa expedición a las Islas Revillagigedo. Y entonces el guía técnico Jan Barón me dio la oportunidad de bajar con mi hija ese día de mi cumpleaños. Y bajamos a buscar tiburones. Y tenemos ahí una escena donde estoy yo con mi hija llegando a una cueva donde tenemos un par de tiburones aleta amarilla, de aquí a 1,20 m, recibiéndonos. Nos ven así con esa mirada fija, pero llega el resto del grupo inmediatamente después atrás y deciden huir. Es una escena extraordinaria que para mí en lo personal vale todo el esfuerzo y toda la dedicación en tiempo de entrenamiento, todo lo que tuvimos que hacer para lograr esa cumbre no de una montaña, pero sí esa cumbre de ese reto maravilloso. Y luego dijimos, ya llegamos a la cumbre más alta, ya bajamos a las aguas a niveles de 30, 40 metros bajo el agua, con experiencias impresionantes. Ya logramos esa imagen que dio la vuelta en infinidad de medios del el primer mexicano con cuadraplegia buceando en forma autónoma. Ahora vamos a hacer algo a nivel de tierra. Y entonces decidimos un nuevo reto. Después de haber logrado todas estas etapas que ya le comentaba y pusimos en marcha algo que se llamó la Rodada Sin Límites. Decidimos recorrer una parte muy importante de nuestro territorio, un mes, un grupo de personas con y sin discapacidad en motocicleta, nuestra hermosa República Mexicana. Recorrimos 3,600 kilómetros. Les platico, en un mes, que no es cosa sencilla, y menos aún cuando no estamos preparados para ello. Yo no soy motociclista, nunca fui motociclista. Tuve que entrenarme y prepararme para manejar la motocicleta porque mi hija era mi copiloto. Y así era el caso de muchos de los que íbamos. Les platico en esta expedición, que les voy a pasar este videíto, iban personas ciegas, sordas, sin piernas, amputados,
con parálisis cerebral. Éramos 10 binomios, 10 motocicletas que fueron adecuadas ex profeso para poder cumplir este reto. Cuando hablábamos del equipamiento, aquí lo llevamos al nivel más alto posible. Les platico, por ejemplo, Itálica, que fue nuestro patrocinador principal, tuvo que adaptar y de ahí se generó una nueva tecnología mexicana para personas con discapacidad sin piernas pudieran conducir una motocicleta. Porque le tuvieron que poner una aplicación con la cual las personas con una amputación de una pierna o sin piernas pudieran controlar la moto con las manos. Y tenían una aplicación como si fuera un tren de aterrizaje de un avión. Le apretaban el botoncito, bajaba el tren de aterrizaje, bajaban unas ruedas complementarias y eso les permitía, cuando ya bajaba la velocidad, poder estacionarse y poder llegar o también partir. Ya cuando la moto se encarrilaba, sus rueditas de apoyo y esto subía y la persona continuaba. En este reto les voy a destacar dos cosas extraordinarias. En San Luis Potosí se nos sumó un piloto de motocicletas completamente ciego. Patricio. Ustedes me van a decir, este cuate me está cuenteando, ¿cómo una gente que no ve puede andar en carretera con una motocicleta? Bueno, Patricio había desarrollado, cuando hablábamos de la importancia de este equipo, y el equipo tiene que ver con muchísimas cosas, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro hijo, podemos ser nosotros mismos. Su equipo de Patricio era su esposa. Ellos habían desarrollado tal simbiosis que ella con la voz y con las manos lo dirigía. Y Patricio confiaba ciegamente su vida y la de su esposa en las instrucciones que ella le daba. Patricio no conducía una moto, una Itálica TLC 250 centímetros que traíamos nosotros. Él conducía una de 900 centímetros cúbicos, una moto enorme, poderosa. Y lo hacía confiando en su equipo. Cuando una persona logra esa compenetración con alguien, logró algo extraordinario, ¿no es cierto? Porque entonces con esa confianza, no importa las circunstancias que enfrentes, siempre podrás salir adelante y siempre podrás disfrutarlas. Bueno, esa fue una experiencia que nunca me imaginé vivir. Y otra, de aquellos que comentábamos que se van sumando a lo largo de nuestro camino, íbamos saliendo, el primer día salimos del Monumento a la Revolución y teníamos que llegar a Querétaro, salimos a la 1 de la tarde. Íbamos a llegar a Querétaro a las 3:30 más o menos aproximadamente. Llegamos a las 9 de la noche. En ese trayecto nos pasó todo. Se nos desmayó una de las participantes, se descompuso una motocicleta, pero igualmente como es la vida, ante estas dificultades, la propia vida nos dio las soluciones. En las personas con discapacidad, las que estamos muy vinculadas en ese medio, decimos, hay una frase que dice, la función hace la estructura y la otra es la vida todo lo compensa. Y aquí lo vivimos. Cuando tú ejercitas y practicas algo, lo dominas y eso es lo que hacíamos. Pero cuando pasaban cosas totalmente fuera de lo que estaba previamente programado y bien teníamos que improvisar o bien la vida nos echó una mano, nos pasó ahí porque conocimos a varios pilotos de motocicleta que nos vieron, se acercaron a auxiliarnos y uno de ellos, me acuerdo muy bien, un español, se siguió con nosotros casi 20 días de la ruta. Le gustó tanto, se pegó, se emocionó y nos siguió. O logramos algo también extraordinario porque igual se nos sumó Ada Carreras. Ada Carreras fue la primera piloto mexicana de motociclismo en México. Es una leyenda, acaba de fallecer también ahora con el COVID desafortunadamente, de 82 años. Nos dijo, los acompaño hasta León, Guanajuato. Nos acompañó el mes completito por toda la rodada y regresó con nosotros. Y nuevamente ahí el valor de la inclusión. Podríamos haber pensado y haber dicho, no, eres demasiado grande, no te entrenaste con nosotros, ¿no? Pero ella traía tal experiencia y tal vibración y algo importantísimo que no he mencionado, la actitud. La actitud de Ada a sus 82 años era mucho más poderosa que la de muchos de nosotros,
o de muchos de los que me acompañaban de 30 o 35 años. Tenía una actitud poderosa. De ahí que los gringos digan siempre, more than the half is the attitude, ¿no? Más de la mitad es la actitud. Y es cierto. Y bueno, Adita se sumó con nosotros y nos acompañó. Y con esto, pues termino agradeciéndole a Jaime. Sí, vamos a pasar el videíto, les paso el videíto y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, estoy a la orden. Y como se los advertí desde el principio, bueno, espero no haberlos aburrido, espero que les haya parecido interesante lo que les comenté, pero creo que son cosas que podemos aplicar todos los días en nuestra vida y que las aprendimos a través de estos enormes retos. Muchas gracias, Jimmy. Mi agradecimiento y mi cariño para ti. Está en mute el video. Lo tienes en mute. Déjame. Sí. Nada más retira ese cuadrito. A ver. Sí, claro. Rodada sin límites. La caravana de motociclistas embajadores de la inclusión dejó la capital de San Luis Potosí para tomar rumbo a Matehuala. Listo, súbete, Martita. Ya estamos listos. San Luis Potosí. Muchas gracias por el recibimiento. Muy padre. Ahí va. En el trayecto cruzamos una línea cartográfica, el Trópico de Cáncer, paralelo imaginario que, simbólicamente, traspasamos. Es una gran emoción porque estamos cruzando una línea más, un logro más, estamos haciendo algo más en esta vida. Estoy muy emocionada, tengo mucha adrenalina en el cuerpo, en todo mi ser. Todos los lugares han sido como su toque, como su algo, pero escuchar a los niños, la convivencia aquí, el compartir sus alimentos con nosotros, eso es increíble. Me emociona saber que todo lo que hemos estado viviendo nos llena y además nos transforma. Y yo creo que es una etapa diferente también para nuestro país con todo el tema de la inclusión. En Matehuala, y gracias a la comunidad biker de la zona, la rodada de la inclusión convivió con niños y jóvenes que viven con diversas discapacidades. ¿Qué les dices a los jóvenes motociclistas? Que usen el casco. Que así como ellos pueden, hija, tienen una discapacidad, les falta un pie, unos no pueden caminar, ellos pueden hacer muchas cosas. Te amo, mi amor. ¿Qué piensas de los de las motos? Yo pienso que en un nuevo día voy a ir. En un nuevo día ya va a ir. ¿Quién más se quiere subir? A ver, ponme la nena acá. Ya está. Eso. Ya está muy bien. ¿Cómo estamos, grupo? Cada día que rodamos vamos mejorando algo más. Tenemos juntas antes y después de cada rodada para ir mejorando cada detalle, ya que bueno, en sí es la primera vez que salimos a una ruta tan larga. Este lunes iniciamos en Monterrey. Por favor, síganos y participen en nuestras redes sociales. México Incluye en Facebook, Twitter e Instagram. La tarde dominical cayó con un convite que la propia comunidad motociclista ofreció a la rodada. Agradecemos el acompañamiento que nos ha brindado en el trayecto la Policía Federal en San Luis Potosí y la Municipal de Matehuala. Juntos no hay imposibles. Recuerda que si ves pasar a esta rodada de soñadores por tu ciudad, inclúyete y escucha su mensaje. Pues ahí está. ¿Tengo micrófono? Oigan, otro aplauso aquí a mi buen amigo Fede, por favor. Eso. Preguntas que tengan aquí para mi amigo Fede, abran su micro, ya escuchamos los micros. Sí, está perfecto. Abran su micro y con mucho gusto. O si quieren en el chat, como se sirve. En el chat yo los voy leyendo. Sí. Adelante, abran sus micros, nos gusta. Y prendan sus cámaras, los estamos Eres viendo. el mejor. Gracias, guapa. Esa es mi porra. Un gran ejemplo para todos.
Felicidades. Gracias. Gracias, Lulú. Hola de acá de Chile. ¿Te escucha? Sí, perfecto. Hola, oye, yo súper agradecida, muy emocionada. Y si yo, de escuchar toda esta experiencia, de verdad, o sea, yo me siento hoy día como en 10 o en 12 de alegría. Empecé con un poquito cuando empezamos el ejercicio primero, pero estoy súper feliz de haber visto esto, realmente emocionada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Nos preguntan en el chat, ¿podemos regalar los videos? Con todo gusto, claro que sí, con Sí, todo gusto. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Es más, ahorita vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. Vamos un poquitito atrasados en la agenda. Viene a acompañarnos aquí de manera presencial Gladys Ramos. Yo no sé si ustedes conocen a Gladys. Gladys está denominada como la mejor vendedora en WhatsApp de toda América Latina. Tiene el curso más reconocido de ventas por WhatsApp. Y ella fue la que hizo todas las ventas de Jürgen Klarik y de Via Lab. O sea, estamos hablando con una persona que Jürgen, pues bueno, todos los que estamos en el desarrollo personal, te puede caer bien, te puede caer mal, pero Jürgen es el rey del neuromarketing. Hoy, pues, es un empresario de casi $1 billón y Gladys fue la que le hizo sus ventas. Entonces, vamos a tener a Gladys. Quiero saber si hay otra pregunta para Fede, pero mientras, por favor, métanse a mi Facebook, ahorita, en lo que vamos a hacer el break. Estamos en Facebook Live. Entonces, métete a mi página, ojo, busca en Facebook Jimmy Rofe y te van a salir dos, mi perfil, mi perfil y mi página. Los que me tengan en su perfil, compartan la transmisión, porque la transmisión la estamos compartiendo a todos. Sí, probablemente no la vayan a poder ver, pero si no, claro que va a haber. Este es un regalo. El día de hoy, para los que tenían duda, no voy a vender nada. Mañana, quién sabe, pero hoy no. Es un regalo que nos estamos haciendo. ¿Quién más tiene algún comentario para Fede, por favor? Muchas gracias por las experiencias, son muy inspiradoras. ¿Quién habla? Marco Muñoz. Marco Muñoz, adelante. Marisol Aguirre dice, más que nada, gracias por tu labor. Alejandra Burgos dice, solo si se pueden nos comparten los videos y agradecer por la tremenda experiencia que nos da y me quedo muy emocionada y feliz. Gracias. Gracias. Son todos los comentarios que hay por el momento. Muy bien, claro, pueden entrar como comentario. Creo que ya algo se ha logrado porque yo intenté hoy entrar y entré perfectamente. Ahí están todos los videos de todos los retos. Ahí podrán ver a Jimmy en los retos que participó y ahí podrán seguirnos y acompañarnos en estas maravillosas aventuras por lograr las cumbres de la inclusión. Fede, ¿cómo te pueden contactar? México incluye... Bueno, les puedo compartir mi WhatsApp 55 43 69 15 33. Me pueden escribir un WhatsApp y de ahí los platico, estoy a sus órdenes. Y ya, gracias. Y estamos trabajando en el nuevo reto.